Muy buenas noches, estimados estudiantes de nuestro curso sobre evangelización crecimiento de CETESA. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestra quinta presentación. Los saludamos con buenas noches porque normalmente hacemos estas grabaciones durante la noche para aprovechar la mayor quietud, puesto que no lo hacemos en un estudio profesional. Nuevamente vamos a presentarles a ustedes el seguimiento de este curso y en esta ocasión vamos a hacer nuestra quinta presentación, la clase que hemos titulado Teología de la Evangelización. Es interesante que tenemos que saber pues que la evangelización, la misión o la gran comisión tiene una teología, ¿verdad? Bueno, veamos esto a través de las escrituras y a través del desarrollo precisamente teológico que se hace en la historia de la iglesia para que aprendamos un poco. Un autor que leímos aquí, del cual tomamos estas palabras, dice que las palabras misión y evangelización, y yo diría comisión también, son términos análogos. Pues hablamos de la misión de Dios en el mundo a través de toda la Biblia, que comienza con el Antiguo Testamento y se concreta en el Nuevo Testamento, pero solamente en parte, porque la evangelización terminada se hará solamente cuando el Señor Jesucristo concrete su reino en la tierra. Naturalmente, pues, evangelizar significa anunciar, como ya hemos visto los vocablos que se utilizan para determinar este concepto. Bueno, y como ya hablamos, evangelizar significa, está muy ligado al término apóstoles, porque el apóstol es el enviado. La palabra apóstol está compuesto de dos términos, la preposición após, que es hacia, y stelos, que es enviar. Entonces, como vamos a ver un poquito más tarde, pues la palabra enviar es clave en la teología de la misión o de la evangelización. Este cuadro que tenemos aquí nos ayuda a comprender de una manera gráfica, podríamos decir, cómo se utilizan los términos. El cuadro está tomado de una iglesia histórica, no necesariamente católica, pero no tradicionalmente evangélica como nosotros la conocemos, y por eso utiliza el término catequesis, pero catequesis significa doctrina, adoctrinamiento, enseñanza. Entonces, dejémoslo allí, yo simplemente lo copié, porque este cuadro nos ayuda a ilustrar cómo podemos entender los diferentes términos que tienen que ver con el trabajo de la evangelización. En primer lugar tenemos la etimología y tenemos dos columnas, ¿verdad? Lo del querigma, en qué consiste la proclamación y en qué consiste la enseñanza, la catequesis. Y aquí lo tenemos, usted puede detenerse para analizarlo despacio. En la etimología, en querigma tenemos que es proclamar, gritar, anunciar. En la catequesis es enseñar, retener, establecer parámetros de enseñanza. En el contenido, bueno, el contenido, como vamos a ver un poquito más tarde, es Jesús que nos visitó, que vivió entre nosotros, habitó entre nosotros, que fue muerto por nuestros pecados, o sacrificado, mejor dicho, por nuestros pecados, y que es nuestro Salvador Mesías. Entonces, de ahí viene la doctrina, la enseñanza, la doctrina de la fe. Esa doctrina de la fe encierra, pues, el significado más profundo de lo que es la salvación, o sea, el perdón de los pecados, la regeneración y todos los elementos que tienen que ver con la experiencia de la salvación. ¿Cuál es el método de la evangelización? Pues vamos a hablar también más adelante de métodos. Aquí solamente hablamos de que Jesús utiliza métodos y esa metodología es traspasada a los apóstoles en la enseñanza. San Pablo dice que encarguemos a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros, ¿verdad? ¿Cuál es el agente de la evangelización? Pues es el testigo, es el discípulo lleno, henchido con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, la santificación, la capacitación espiritual para llevar a cabo este carisma. Las metas, bueno, ahí tenemos las metas. El libro de los Hechos, ya en el curso de los Hechos, pues bosqueja cuál es la meta de esta evangelización. No solamente una meta geográfica o una meta numérica, pero sí también una meta espiritual, ¿verdad? Es decir, alcanzar la salvación, llevar este mensaje de salvación a todo el mundo para que las personas, pues,
comprendan, abracen la evangelización, los conceptos claves y llegan a ser discípulos de Jesús y se adhieran a la iglesia para cumplir la misma misión de que estamos hablando aquí. En la catequesis o enseñanza, pues encontramos que en la iglesia se resume, se acuerpa precisamente a través de la participación de lo que llamamos los sacramentos o las ordenanzas y también de la vida moral, de la vida espiritual del pueblo. Esto hay que enseñarlo. Jesús dice enseñándoles que guarden todas estas cosas y en la liturgia, pues en las ordenanzas, a través de la participación en la cena del Señor, comemos el cuerpo, nos alimentamos para que podamos salir a evangelizar. Es interesante este concepto, lo voy a referir rápidamente aquí, puesto que en la terminología católica se ha acuñado la palabra misa, que viene precisamente, la palabra proviene o está enraizada en el término misión, misa, misión, o sea, a hacer algo fuera de la misma iglesia. Entonces es interesante que esa etimología de la palabra misa, que mucho se utiliza entre los católicos, tiene dos sentidos. Llegamos a la iglesia para llenarnos de Jesucristo y luego nos despedimos. Nos llenamos a través de la participación de la cena del Señor y luego nos despedimos. En el lenguaje inglés, la palabra que mejor calza con esto es dismiss, o sea, despachar, despedir. Darle el parabién para que se vaya la persona o el grupo. Entonces, cuando salimos de la iglesia, nos despachan, nos dan una palabra de despedida, vaya con Dios, etcétera, etcétera. De manera que ese término misa significa es eso, venir a la iglesia, venir a la comunión de los santos, no al lugar solamente, sino a la comunión de los santos para llenarnos de Dios, para que luego nos despidan a hacer la misión. Y eso es lo que está aquí en el cuadro, las metas, lo que se enseña, ¿verdad?, en la palabra o en el cuadro de la catequesis. ¿Cuál es la respuesta que se debe esperar? Vamos a hablar más de eso más adelante también. Bueno, la respuesta es personal y colectiva, ¿verdad? Creemos en el Señor Jesucristo, buscamos los medios para andar en Él, nos afiliamos a la iglesia y hacemos de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Mesías. En la acción catequística, entonces enseñamos a vivir en comunidad, una comunidad en sociedad, en convenio, en pacto con Dios y con esta comunidad. En cuanto al tiempo, el tiempo es hoy, la manifestación de la proclamación de darse hoy. La enseñanza debe ser desde hoy y hasta que el Señor regrese. Bien, pasemos aquí un poquito más adelante. En el Nuevo Testamento encontramos, como ya lo mencioné antes, que el término enviar y evangelizar están íntimamente relacionados. Estos términos que vemos en esta columna de la derecha son los términos básicos que nos explican qué es la misión. Es enviar, evangelizar, hacer misiones, sean misiones domésticas o misiones interculturales, hacer la misión integral utilizando elementos para satisfacer las necesidades de este mundo, de este cuerpo, de esta tierra en que vivimos, para a través de ello y por ello glorificar a Dios y llevar la evangelización. También se utiliza la palabra evangelismo y la palabra evangelización. Aquí me detengo un poquito porque la evangelización, o mejor dicho, el concepto evangelización es activo, es un término de acción, es un término dinámico que implica generar acción, de generar acción en la persona, en la comunidad y en, por supuesto, la comunidad cristiana y también en la comunidad donde vivimos. En tanto que el término evangelismo es más como filosófico y da la idea de lo estático, de lo conceptual, de lo abstracto. Por eso, en este curso utilizamos el término evangelización más que evangelismo. Bien, pasemos. La naturaleza de la evangelización. ¿En qué consiste la evangelización? Se expresa en términos diversos. La evangelización, dijimos, es enviar, es proclamar,
es anunciar, es transmitir, es dar testimonio o testimoniar. Entonces, ¿qué indican estos términos? Miremoslo aquí. Estos términos indican que, en primer lugar, la misión de Jesús fue dada y comunicada no solamente en palabras, sino en acciones de la entrega de amor de la persona de Jesucristo y de sus seguidores. En la fuente trinitaria, entonces, Dios estaba enviando, por eso la palabra enviar es clave aquí, es importante. Dios el Padre envía a su Hijo Jesucristo, y cuando Jesucristo desaparece físicamente, otra vez el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. Entonces, esta es la naturaleza de la evangelización. Luego hay otro contenido en esta naturaleza, es la encarnación del misterio pascual. Estas palabras parecen muy católicas, y sí, pues tienen razón en teología. Es decir, de lo que estamos hablando aquí es que Jesucristo se hizo carne. Juan capítulo 1, versículos 14 y 18, aquel verbo fue hecho carne. Ese es el misterio, como es que el verbo, o sea, la palabra, la acción de Dios al ordenar se hace carne. Bueno, ese es un misterio, ¿verdad? Por eso se habla del misterio pascual. Para obtener, o mejor dicho, para darnos, para otorgarnos, para abrirnos la oportunidad de que nosotros seamos salvos. Bien, ahora pasemos a un poco más adentro a el tema de el contenido o los conceptos de la evangelización en términos teológicos. Vamos a enumerarlos y aquí vamos a hablar acerca de cómo entender por qué se le llama la buena nueva. Bueno, en primer lugar, entonces, preguntémonos cuál es la mala noticia. Yo enumeré por lo menos 5 elementos aquí que determinan, a grosso modo, lo que son las situaciones que encontramos en la humanidad y en nosotros mismos y que constituyen la mala noticia. La mala noticia, en primer lugar, es la perdición de nosotros y nuestra situación o condición de muertos en pecado. Entonces, otro elemento entonces es que nosotros como seres humanos discernamos, o sea, comprendamos los resultados de ese estado de perdición. Eso lo podemos leer en el capítulo 1 de Romanos, en donde expresa San Pablo la profundidad con que la humanidad ha caído en el pecado y lo que significa eso en términos de los resultados de nuestra perdición. Luego, el tomar conciencia no solamente de los resultados en nuestras personas o en nuestras familias, sino cómo afecta toda la humanidad. Vea usted, ¿por qué vienen las guerras? ¿Por qué vienen los pleitos? ¿Por qué hay vendetas? ¿Por qué hay negocios ilícitos? ¿Por qué la política está contaminada de corrupción? ¿Por qué los negocios son sucios? Etcétera, etcétera. Porque hay una infiltración profunda no solamente de las personas y familias particulares, sino de toda la cultura. Entonces, un cuarto elemento aquí sería cómo apreciamos nosotros en comparación con este estado de perdición la oferta que Dios nos hace de salvación. Entonces aquí ya vamos entrando a lo que queremos decir con cómo entendemos qué es la oferta de salvación que nos hace Dios a través de la evangelización. Entonces, sigamos aquí a la siguiente presentación, o a nuestra siguiente diapositiva. Entonces, ¿a qué se refiere la buena noticia? En primer lugar, y aquí fíjese bien que más adelante voy a ahondar un poquito más en esto, que los judíos, los israelitas en primer lugar y luego los judíos en particular, ya tenían una noción de qué características debería tener el Mesías. Entonces, estas características se reflejan en la persona de Jesús. ¿Qué características tenía que tener este Mesías? Acuérdese que es del linaje de David, que cumple las promesas o el pacto que Dios le había dado a David, que de su descendencia vendría uno, el cual tendría un reino eterno y que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y todo aquello. ¿Por qué se toma el parámetro del reinado de David? Porque David terminó con todos sus enemigos, es decir,
En aquel momento, claro, ese es otro tema para la teología, pero en aquel momento está hablando de colocar a Israel en un sitio de seguridad en donde no tiene más enemigos alrededor. Fíjese bien que las características del Mesías, en donde su reinado proveía, fíjese, de las mejores condiciones de vida para el pueblo, en donde había suficiente riqueza, en donde la gente sembraba y cosechaba y nadie los perseguía o les robaba. No hacían negocios ilegales, se cumplía con los veredictos del Antiguo Testamento. Ese es el reinado de David. Por eso es que es tan importante. No es tanto por la persona y la fidelidad de David, sino por lo que él logró en términos de abundancia, de satisfacción, de seguridad, de plenitud en el pueblo de Israel. Entonces, cuando Jesucristo viene del linaje de David, esa idea encaja bien con la persona de Jesucristo y por eso es que la gente entiende que Él es el Mesías. Si lee usted estos versículos en capítulo 3 de Lucas hasta el capítulo 4 que citamos en otra presentación anterior cuando comparamos la presentación de la Gran Comisión en los 4 evangelios. Viene Jesucristo a inaugurar, por eso Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. He venido a inaugurar esta época mesiánica, ¿verdad? Bien, algunos dudaban. No todo el mundo le creyó. No todos los judíos se volcaron sobre él para decir, aquí está el Mesías, estamos seguros de que este no nos va a fallar. No, muchos eran incrédulos, escépticos, otros eran en contra de él, los mismos que estudiaban las escrituras, fariseos, saduceos, escribas, que conocían las escrituras, ellos mismos tenían incertidumbre. Pero Jesús cumplía las expectativas mesiánicas. Entonces, cuando Juan el Bautista, que es el que lo presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa es la versión de San Juan, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, él mismo, aunque lo presenta, se queda con las dudas y dice en este pasaje de Lucas 7:22 que Juan el Bautista envió a preguntarle, envió unos mensajeros. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos otro? Y mire cómo le contesta Jesús. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Recuerda lo que dijo en el capítulo 4 del mismo Lucas, versículo 18 y 19. Entonces, eso era lo que la gente esperaba, que este Mesías los iba a llenar de plenitud. Entonces, había incertidumbre, es normal, y es normal que haya incertidumbre en nosotros también. Entonces, si concretamos esta expectativa mesiánica de Jesús, Él es el que había de traer el shalom. Shalom es la palabra que abarca esa plenitud de vida y que utilizan hasta el día de hoy los judíos, los hebreos, los israelitas en el hebreo antiguo. Es el anuncio de las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, dice Pablo ya escribiéndole a la iglesia gentil en Efesios. Son las buenas nuevas del reino. Jesús habla del establecimiento del reino. Él viene a concretar su reino y las nuevas de que este reino está acá es la evangelización. El reino entonces ahora tienen que saber esto los judíos, y ese es todo el argumento de Pablo en Romanos, que es un reino que no es solamente para los judíos, porque desde el principio dice que será bendición a todas las naciones. Bien, ahora, la buena noticia, ¿qué es? La noticia es del hecho redentor de Dios para liberarnos de la corriente de perdición, para liberarnos por el acto redentor en la cruz. Oímos esta predicación todos los domingos en los púlpitos evangélicos, pero yo no sé qué tanto lo entendamos teológicamente. Es el hecho de librarnos de la culpa, de la condenación y de las consecuencias del pecado. Entonces, este es el hecho de la evangelización, debe alcanzar esta liberación, la liberación total del pecado y sus consecuencias. Es la promesa de esta vida eterna. Cuando el Evangelio, cuando Jesucristo habla de vida eterna, no está hablando solamente de una vida larga, está hablando de una vida de gran calidad donde Dios lo suple todo. Entonces, cuando evangelizamos, estamos tratando de dar a conocer, de anunciar,
de tratar de persuadir a la gente que crea en este evangelio, pero entonces ellos quieren saber cuál es la esencia, qué es la esencia del evangelio. Veamos estos versículos en capítulo 2 de Hechos, versículos 36 a 38. Los voy a leer literalmente, me voy a dar el tiempo para sepa pues, dice, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí encontramos por lo menos 5 elementos importantes que tiene como esencia el Evangelio. En primer lugar, el sacrificio de Jesús. Eso está predicado en los versículos anteriores y lo recoge aquí en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel. La casa de Israel, ¿de qué está hablando? Sepa pues que aquí estamos hablando de un elemento que los israelitas ya conocían, pero que Pedro les dice: sepa que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, es la primera cosa, que Dios ha enviado a este Jesucristo y que fue crucificado, y que esta crucifixión tiene el sentido del cumplimiento de todo aquello en el Antiguo Testamento, del chivo expiatorio que era enviado en el día de la gran expiación en el pueblo de Israel y que era enviado al desierto. Era el símbolo del sacrificio pascual, era el símbolo de todos los sacrificios por el pecado, etcétera, etcétera. Entonces tenía un significado. Esto es el segundo elemento. Un tercer elemento era cuánto comprendían ellos, porque aquí Pedro les está diciendo: yo quiero que ustedes entiendan que este es el cumplimiento. Y luego hay un cuarto elemento que es la reacción. Ya entendimos. Ahora que lo entendimos, ¿qué debemos hacer? Y aquí es donde insinúan la decisión. ¿Qué es lo que concreta Pedro cuando ellos le preguntan qué es lo que deben hacer? Lo mismo que Jesucristo había predicado. Yo quiero agregar aquí, o quiero enfatizar, antes de pasar a lo siguiente, que muchas veces pensamos que estamos evangelizando, y aunque no voy a condenar ni voy a criticar a los que, porque yo mismo lo he utilizado también, decimos: venga, acepte al Señor Jesucristo como su Salvador, pero en realidad la invitación es a arrepentirnos y a tener fe en que este evangelio nos salva y a tomar los pasos subsiguientes para que verdaderamente actuemos conforme a lo que se nos está predicando con respecto a lo que es en sí el evangelio. En esta diapositiva entonces les presento cuáles son los elementos, comenzando por el arrepentimiento y fe de que Pedro está hablando aquí, y ya Jesús lo plantea desde el principio en el Sermón del Monte, cuando les expone cuáles son las características que deben de tener estos que anhelan ser miembros del reino de Dios, o sea, súbditos del reino de Dios. Bienaventurados, dice, los pobres en espíritu. ¿Quién es el pobre en espíritu? El que no viene con arrogancia, el que no viene con prepotencia, el que no tiene nada más, sino que se siente como tan necesitado como el más pobre. Eso nos habla de la necesidad o mejor dicho, de la condición para que nuestro corazón se sienta arrepentido. Luego la siguiente bienaventuranza, no la voy a repetir aquí, pero la siguiente es: bienaventurados los que lloran. ¿Qué significa eso? Los que lloran por sus pecados, los que sienten dolor porque han transgredido la ley de Dios. Entonces esta es la respuesta entonces que espera el que predica el evangelio, el que evangeliza. Una vez que ha presentado qué es el evangelio, espera esta reacción: el arrepentimiento, la fe, la restitución y así sucesivamente la comunión a la familia cristiana y el servicio en esa comunión, en esa comunidad cristiana, y consiguientemente, por último, como lo vamos a ver al final del curso, pues el envío. Entonces así dice aquí que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Bien, ahora
¿Qué es lo que requiere la evangelización? Hablemos un poco de lo que podríamos llamar el precio de la evangelización. Todo trabajo para el reino de los cielos va a requerir el pago de algún tipo de precio. Si Jesús pagó con su propia vida, entonces nosotros para evangelizar y tener efecto, tener resultados buenos, vamos a tener que pagar algo. Bien, ¿cuál es ese precio? Mire lo que dice aquí en esta parte de esta cita que puse del capítulo 9 del libro de los Hechos. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Interesante, ¿verdad? Nosotros personalmente o como iglesia, como organización, como familia, como cristiano, tenemos que darnos cuenta que evangelizar conlleva la inversión o el pago de algún tipo de precio. ¿Cuál es ese precio? Aquí en este caso de la iglesia primitiva de los primeros cristianos era la persecución. Era vivir en condiciones difíciles, ya lo comentamos anteriormente en nuestra clase anterior. Pero ahora en la actualidad y en todos los tiempos hay que pagar recursos económicos, hay que buscar manera de llegar a otros lugares, hay que imprimir folletos, Biblias, hay que transportarse de un lugar a otro, hay que comprar equipo para comunicar el evangelio, hay que comprar radioemisoras, hay que comprar emisoras de televisión, hay que comprar satélites para publicar el mensaje del evangelio. Tiempo. No va a evangelizar usted o su iglesia sin tiempo. Hay que intencionadamente dedicarle tiempo, programar el tiempo, el esfuerzo físico. ¿Cuántos misioneros, evangelistas, pastores han dado sus vidas, han desgastado sus calzados, sus zapatos y han enfermado sus cuerpos, desgastando sus mismos cuerpos para ir más allá de lo que ellos pueden hacer en términos comunes y naturales para llevar el evangelio? Y hay que pagar las prioridades también. Muchas cosas de las que hacemos tal vez no sean malas, no sean pecaminosas, pero muchas veces tenemos que sacrificar cosas buenas que hacemos para hacer cosas mejores como evangelizar. La diversión, tenemos que sacrificar diversión. Si queremos evangelizar, tenemos que dejar de ver televisión, tenemos que dejar un poco el Facebook, tenemos que dejar un poco el teléfono, tenemos que dejar ese tiempo que queríamos dedicar para el partido de fútbol o para el deporte favorito que nos gusta o para el tiempo con la familia inclusive, cosa que, ojo, hay que ponerle mucha atención, no hay que abusar de eso tampoco, pero hay que pagar un precio. ¿Qué más? Al cerrar aquí esta parte yo quisiera decir que coloqué esta declaración de nuestro credo de la Iglesia de Santidad, porque nosotros creemos que la salvación consiste en esto. Dice, creemos que la salvación es un estado como también un proceso de completo bienestar físico, espiritual, emocional y relacional que involucra todos los ámbitos de la vida desde el momento en que recibimos esa salvación por fe. Es el shalom de Dios para la vida presente y futura. Y digo esto y escribimos esto porque algunos predican una salvación solo para después de la muerte. Pues quiero decirle que según la Biblia, la salvación es para esta vida también. Cuidado, no predique usted solamente para después de la muerte. Usted es salvo ya y tiene que disfrutar y vivir y respetar también y cuidar su salvación para esta vida. Es el estado y proceso por el cual Dios nos rescata del poder del pecado y sus consecuencias por medio de la muerte expiatoria de Jesucristo, administrado por el Espíritu Santo en base a nuestra obediencia a su voluntad en la vida diaria. Hasta ahí lo dejo. Ahí lea nuestra declaración doctrinal en otra parte. Vamos más adelante, el número 4. A la manera de Jesús. El verbo principal, decíamos, es enviar. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. He aquí, dice Mateo 10:16, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Lucas 10:3, id, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. Juan 20:21, como ya lo comentamos anteriormente, Jesús les dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, la evangelización es un enviado, es un envío, es una orden, no es una sugerencia,
igual que los mandamientos del decálogo, es un mandamiento. Enviar es el verbo principal. Mire todos estos versículos en Marcos 1:2, en Marcos 11:1, en Juan 5:36 y 37, en Lucas 4:18, en Mateo 10:40. Mire estos otros versículos. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu paz. Cuando se acercaban a Jerusalén, dice, junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Todo lo que hace Dios en el trabajo de evangelización y que lo ejemplifica en la persona de Jesucristo es enviar. Y el último aquí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar. Me ha enviado, ¿verdad?, para hacer eso. Bien, pasemos. Evangelizar es comunicar. ¿Se ha dado usted cuenta que una de las cosas en que fallamos más es que pensamos que con lo que hacemos para evangelizar es suficiente y no nos detenemos a pensar o a ver, a planificar y a hacer las gestiones para que tengamos todos los elementos posibles dentro de nuestras condiciones, circunstancias y condición económica para comunicar el Evangelio? ¿Qué necesita el Evangelio para ser esparcido por todo el mundo? Simplemente todos los medios de comunicación. Por eso es que esto sucedía en la iglesia primitiva. Mire, yo he comunicado, dice Jesús, las palabras que tú me diste. Y entonces es evangelización. Luego dice que todos los bautizados participan en la misión de la iglesia, pero cada uno según su propia responsabilidad y vocación. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. El espíritu de humildad lo encarnan los creyentes que de verdad quieren pasar a los demás lo que ellos han recibido. Y lea esto en la carta de Judas, el versículo 3. Bien, evangelizar debe hacerse como sacramento. Yo leí este libro de este señor que se llama Jerry Root. Son 2 señores, Stan Guthrie allí, y me llamó la atención este título porque evangelizar debe ser hecho como un sacramento. ¿Qué es un sacramento? Una ordenanza. Un sacramento es algo que hay que respetarlo, que hay que hacerlo, que hay que planificarlo, que hay que darle profundidad, que hay que hacerlo con todo el respeto y con todo el deseo de honrar a Dios. Entonces, si vamos a añadir a las ordenanzas, como le llamamos algunos, y sacramentos, como le llaman otros, el sacramento de la evangelización debería ser tenido como tal. De la misma manera que aceptamos la cena del Señor y el bautismo, como requisitos, deberíamos de, como cristianos, aceptar el requisito de la evangelización. ¿Qué significa evangelizar como sacramento? No es un asunto de hacer otro agujero, dice este señor, en nuestro cinturón. Vamos a socarnos la faja para hacer un poquito más y hacerlo con una fórmula. No, es un asunto de trabajar con Él, adorarle a Él y conocerle a Él. Cuando Jesucristo los llamó a los discípulos para hacer su obra, los llamó primero para que estuvieran con Él, para que entendieran quién era Él, para que lo adoraran a Él y para que de esa manera pudieran servir a este mundo perdido. Bien, estos son los conceptos. Ahora, ¿cuál es el epicentro de esta capacidad para evangelizar? La resurrección. Ya lo mencioné anteriormente, pero vea esto como lo dice el libro de los Hechos San Lucas aquí en este pasaje. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartía cada uno según la necesidad. Recuerda lo que dije de las características del mesianato de Jesús, que se prefigura en el reinado de David. Es un reino en donde todo se suple, en donde no hay miseria, en donde no hay dolor. Claro, no hemos llegado todavía allí, porque eso es lo que se llama el reinado milenial,
que viene en el futuro, pero aquí está prefigurado que esta costumbre de la comunidad cristiana era parte de la evangelización. Hoy, desafortunadamente, hasta el mismo pacto de Lausana separa la evangelización de la acción social. Jesús no la separó, la iglesia primitiva no la separó. Cuando Pablo habla de recoger una ofrenda para los que están en desgracia en Jerusalén, no dice vamos a hacer una labor social. No, ellos también están evangelizando, están haciendo el ministerio de la evangelización. ¿En qué consistía este poder? Es el poder de la resurrección, es el poder de atender a las necesidades de la gente, las necesidades sentidas, y es el poder de administrar bien los recursos que Dios nos ha dado. Entonces, esa administración bien de los recursos que Dios nos ha dado tiene que ver con ese epicentro del poder, partiendo del poder de la resurrección de Jesucristo mismo. El número 8, el proceso para evangelizar. Vamos cerrando aquí. El proceso para evangelizar debe de comenzar con nosotros como convertidos para hacernos testigos. La meta de la evangelización no solamente es mandarnos al cielo, darnos la salvación, el perdón de nuestros pecados y de nuestras culpas, es hacernos testigos. Y acuérdese que testigo, que es la palabra original en el griego, es martyros, que quiere decir mártires. El testigo tiene que estar dispuesto a morir por esa cosa de la cual testifica. La evangelización entonces debe ser del corazón, el corazón que ama a los perdidos. ¿Cuánto amamos a los perdidos? Tanto los amamos que le dedicamos tanto tiempo a la evangelización. La evangelización además debe ser el anuncio del establecimiento del reino. No olvidemos eso, que el reino de Jesucristo, eso que dice cómo será la concreción de ese reino en el futuro, a eso es que Dios nos llama a hacer cuando evangelizamos. La evangelización entonces, por último, presupone un proceso. El individuo, la iglesia, luego la comunidad. Recuerde usted lo que Jesús nos enseña, la parábola de los 4 terrenos. El mejor terreno es el que produce. Y el que produce un individuo que prepara otro terreno para sembrar más semilla y que van los sembradores y luego vienen los cosechadores o los segadores para segar o para cosechar el fruto de lo que se ha preparado, de lo que se ha trabajado en el proceso de la evangelización. Bien, aquí terminamos esta exposición. Muchísimas gracias, nos extendimos un poco, pero es necesario. Muchas gracias por su atención. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima presentación.